La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal, también de nuestro obispo, Monseñor Mario Moronte, y de la oficina de prensa de la Diócesis, que tan gentilmente están coordinando toda la logística para que este curso llegue hasta ustedes. Hoy, en la lección número 18, tendremos nuevamente nuestras 3 secciones. Y recordar que estamos a través de la página web www.diocesisdesancristóbal.online. Nos podemos ver también a través del canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal BE. Recordarle a todos ustedes que a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con horario de 10 de la mañana, y la segunda edición 9 de la noche, pueden ustedes seguir este curso como efectivamente lo han venido siguiendo. Y a través de DC.radio, la emisora del Diario Católico, a través de www.diariocatólico.press. Tenemos también nuestro correo electrónico que han habilitado para recibir sus sugerencias, sus preguntas, sus cuestionamientos, sus interrogantes y dudas. También hemos recibido felicitaciones y palabras de agradecimiento por esta iniciativa. El correo electrónico todo pegado, historia de la iglesia, curso 1, @gmail.com, historia de la iglesia, curso 1, @gmail.com. Muy bien, y entrando ya en materia de esta lección número 18 de este curso de la historia de la iglesia antigua, venimos progresando en la profundización de las persecuciones que se suscitaron en las distintas épocas de los siglos I, II y III. Y después de haber estudiado en el día de ayer y en los días anteriores las persecuciones del primer y segundo siglo, nos adentramos ya en el tercer siglo, es decir, en el 200, cuando las persecuciones tomarán una forma bastante institucional, universal, y tomarán una cierta corporeidad. Serán las persecuciones más fuertes y extendidas por todo el territorio que nosotros encontraremos, al menos durante estos 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia. Bien, vale la pena comenzar diciendo que decía San Cipriano, o citaba San Cipriano de Cartago, este gran e importante obispo del norte de África. Él decía lo siguiente: para colocar a la prueba a su familia y para realzar la fe que había entrado en declino, diría yo que estaba casi dormida. Dios permite otro tiempo de persecución. Fue un tiempo de persecución breve, pero muy violento. Vemos cómo San Cipriano, ya en medio de su época, siglo III, ve las persecuciones como una prueba que Dios coloca para que la iglesia se despierte en ese tiempo, digamos, según su interpretación, tenía la iglesia una cierta actitud tibia que no favorecía su espíritu cristiano. Vemos cómo ya la lectura de este padre de la iglesia nos ayuda a entender que la cierta paz que la iglesia había vivido durante los periodos que los emperadores fueron favorables hacia el cristianismo, hizo que las buenas costumbres cristianas se fueran diluyendo y se fueran perdiendo en la vida de aquellos que habían recibido el bautismo y que tenían como identidad el mensaje y el contenido del evangelio que habían recibido. Y efectivamente, durante el emperador Decio, que gobernó entre el año 240 y 251, se produjo este fuerte movimiento en contra de la iglesia, en contra del cristianismo. Decio era un militar fuerte y lleno de muchas energías. Era de origen ilírica, un poco allí de la zona que se encuentra hacia el oriente de la costa o del mar Adriático, al oriente también de la costa de la península itálica, el cual no dudó en establecer una política de gran restauración del Estado, que, tenemos que decir, también se encontraba en gran decadencia. Ciertamente, la decadencia dentro de la vida espiritual del cristianismo se fue presentando, pero también en otros ámbitos de la vida del hombre, como su ser político, su ser en relación, su ser social,
inclusive su decadencia moral, hacen también que la institución social, en este caso la institución imperial, entrara en una cierta decadencia. Pudiéramos hacer inclusive algún paralelismo, ¿no? El interés que Cipriano tiene en que el cristianismo reavive el ardor con el que se debe vivir la experiencia del discipulado, del ser iglesia de Cristo. También dentro del Estado, dentro del imperio, había una decadencia que va a traer unas consecuencias, y Decio está animado efectivamente en querer reanimar esos principios, esos ideales del imperio romano. Tenemos que nosotros también decir que el emperador Decio pensaba, y no solamente él, más adelante, y será el fruto entonces de una de las obras de San Agustín, esa reflexión de el hombre en cuanto a ser social, pudiéramos decir, de Civitates Dei, su obra de la ciudad de Dios. Muchos pensaban, y efectivamente esto nos ayudará a entender por qué las persecuciones de Decio. Muchos pensaban que por el hecho de que los paganos ya dejaban de creer en los muchos dioses que formaban parte de su cultura y que habían formado parte de su historia, los dioses les habían desfavorecido y hacían que las estructuras del imperio cayesen, se desmoronaran. Y esto va a ser una acusación que de aquí en adelante los cristianos tendrán que enfrentar, y muchos de los padres importantes de la iglesia darán respuesta a esto. O sea, no podemos pensar que porque se pasó de un paganismo a la religión verdadera de Cristo, la realidad del imperio iba solamente a verse desfavorecida por parte de los dioses paganos, que les habían favorecido quizás en otra época, decían ellos, y que ahora la culpa de que el imperio esté mal es los cristianos, porque son ateos respecto a los muchos dioses, a los que rezar en el politeísmo, pero también los acusaban no solamente de ateísmo, sino que por culpa de ellos los dioses no han favorecido más, ¿no? Entonces, aquí es un momento en el que hay que utilizar bastante la reflexión, ¿no? Y darnos cuenta de que este argumento hay que saberlo, desmontarlo, porque nosotros queremos el único Dios vivo, del cual viene todo y del cual todo poder, al menos aquí en la tierra y en el cielo, viene, ¿no? Entonces, pensar que el imperio cayó por culpa de los cristianos que no rezaban a los dioses, pues esto no es posible, esto es falso, ¿no? Las instituciones van envejeciendo en el tiempo y caen, como pudiéramos nosotros decir que el hombre no tiene nada que ver en el sostenimiento de las cosas, no, sí tiene mucho que ver, y precisamente cuando el mismo hombre entra en decadencia, todo aquello que depende, o muchas cosas de las que dependen de él, también entra en una época de decadencia y se comienzan a destruir, se comienzan a desmoronar, o comienza simplemente a quedar obsoleta y no responden más a los tiempos que van llegando y que corresponde vivir. Por esto vamos a entender entonces las determinaciones que el emperador Decio tomará para obligar a los cristianos a ofrecer el culto a los dioses, ofrecer los sacrificios. De esto ya hemos hablado en algunas lecciones anteriores. ¿Qué hizo Decio entonces para querer reparar la decadencia en la que había entrado el imperio? Pues no provocó la virtud de los hombres, no se puso a formar y hacer todo lo posible para ver qué estructuras de corrupción, qué estructuras estaban deteriorando la vida del imperio a nivel político, a nivel militar, importantísimo esto, a nivel económico, inclusive la relación misma que existía entre el emperador y el senado del pueblo romano, esa violencia, ¿no?, que caracterizó también las relaciones entre los políticos, evidentemente iba a repercutir. No basta con ir a ofrecer el incienso, ofrecer los sacrificios a los dioses para que todo funcione, ¿no? Efectivamente, sí pensaba Decio que gran parte del favor del imperio se lo debía a los dioses, y por eso va a dictaminar estas leyes y vamos a entender, ¿no? O sea, por qué a un cierto punto Decio quiere comenzar a perseguir a los cristianos. ¿Y por qué no persigue a otros? Persigue a los cristianos precisamente porque se había extendido muchísimo, ampliamente, el cristianismo en los distintos estratos de la sociedad romana,
Y él efectivamente relaciona esto, ¿no? Han abandonado el culto a los dioses, por lo tanto, hay una decadencia. Restablezcamos el Estado a través de la religión obligada del culto a los dioses y tendremos las glorias de años o décadas anteriores. Estableció entonces que todos los ciudadanos, incluyendo a los cristianos, se declarasen leales a la antigua religión pagana, con esta finalidad de que los dioses que en un tiempo, entre paréntesis, ¿no?, entre comillas, les habían ayudado a alcanzar la gloria del imperio romano, se la volvieran a conceder. Y por lo tanto, el imperio surgiera nuevamente de ese declino que estaba sufriendo. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que restablecerse la antigua religión a través de un sacrificio que tenían que ofrecerse delante de las estatuas de los dioses. Era una manifestación religiosa y política al mismo tiempo. Los cristianos se negaron efectivamente de ofrecer estos sacrificios, lo cual desencadenó las persecuciones, no por su perseverancia en el ideal cristiano que tenían, sino porque eran entonces vistos como aquellos que no querían contribuir para el bien y la estabilidad política de todo el imperio. Es decir, eran vistos a sus ojos como rebeldes que se negaban a querer dar culto a los dioses para recibir el favor. Sus características generales como persecución fueron las siguientes. Fue una persecución de carácter sistemática, en masa, con una gran determinación. Fue precisa en los procedimientos, de tal manera de dar una respuesta, inclusive violenta, a aquellos que se presentaban como antagonistas de la propuesta que había hecho Decio, el emperador. Fue entonces un gran momento de duelo y de antagonismos entre la iglesia y el imperio. Tenemos que decir que desde Lactancio y luego hasta Decio fue considerada la tradición cristiana nuevamente como una superstición que adversaba la estabilidad del imperio. Y además, por parte de los historiadores y de los apologistas cristianos de esta segunda mitad del siglo III, Decio, con su violenta decisión y su forma de proceder, va a ser considerado como un desenfrenado, execrable animal. Esto lo dirá Lactancio en De Mortibus Persecutorum, una importante obra de la época patrística. Con esta introducción de la época de las persecuciones sistemáticas con Decio, nos detenemos en esta primera sección de la lección número 18 del curso de la historia de la Iglesia Antigua y en breves momentos retomamos la segunda sección de esta lección. Muchas gracias a todos. Retomamos nuevamente esta lección número 18, esta segunda sección en la que estamos entrando en la segunda mitad del siglo III con las grandes persecuciones, sobre todo la que ha iniciado con Decio. Bien, vamos a ir detallando un poco cómo fue este procedimiento de Decio
para ir obligando a los cristianos a progresar en el culto a los dioses y de esta manera restablecer la gloria del imperio. Con un edicto del 250, Decio ordena a todos los súbditos del imperio ofrecer un solemne sacrificio propiciatorio, es decir, de alabanza. Quien se hubiera negado a obedecer tal disposición hubiera cometido un delito y por lo tanto se le aplicaría el castigo de la ley. ¿Qué tipo de penas o de castigos sufrían los que se negaran a cumplir el edicto del 250 del emperador Decio? Las siguientes: la cárcel, la confiscación de los bienes, el exilio, es decir, ser expulsado del territorio del imperio, más allá de las fronteras, hacia la zona de los pueblos bárbaros, trabajos forzados, y contra los que se negaran en forma más fuerte y determinada de ofrecer los sacrificios, estaba la posibilidad de la tortura y en ciertas circunstancias la pena de muerte. Todas estas disposiciones, todos estos castigos, todas estas aplicaciones en todo el territorio fue en un constante crecimiento en manera impresionante. ¿Quiénes fueron golpeados de manera especial por esta disposición? Sobre todo fueron perseguidos los cabezas de las iglesias particulares, es decir, los obispos, porque Decio los consideraba los más peligrosos para Roma, más peligroso que cualquier otro rival del imperio. La persecución se desencadenó de manera inesperada, como un rayo en el cielo sereno, y muchos cristianos cultos, llenos de temor, llenos de miedo, por lo que podían traer como consecuencia su negarse a ofrecer el sacrificio, traicionaron la fe. Son entonces los famosos lapsis de los que nosotros ya hemos hecho referencia en alguna lección pasada. Lapsis, que significa los que han caído. En las grandes ciudades de Alejandría, Cartago, Roma y Esmirna se registraron muchísimas personas que hicieron apostasía de su fe, que traicionaron la fe. Nos dice el historiador Eusebio de Cesarea lo siguiente: algunos, vergonzosamente degenerados en todo, no esperaron ni siquiera ser capturados para ir hasta los altares, ni siquiera ser interrogados para renegar la fe, es decir, algunos llenos de temor. Claro, aquí Eusebio de Cesarea utiliza esa calificación bastante fuerte. Vergonzosamente, vergonzosamente, es decir, sin escrúpulo alguno y degenerados en todo, por el temor, fueron voluntariamente, ¿no? Como imaginémonos que ahorita se desencadene una persecución, ¿no? Yo no voy a esperar que me vengan a buscar, no, yo voy a ir a ofrecer el sacrificio para que me den mi papel, que dé testimonio de que yo ofrecí sacrificio y a librarme de la culpa o de al menos la posibilidad de que me coloquen en cárcel o de la posibilidad que me puedan aplicar alguna tortura o me puedan, además de esto, inclusive quitar la vida. Por lo tanto, voy voluntariamente a hacer lo que tenga que hacer, no a cumplir con la disposición. Fueron momentos muy difíciles para la iglesia, como lo dice el mismo Eusebio, lo da testimonio, ¿no? La iglesia no estaba preparada, la iglesia estaba en un periodo de paz y no se imaginaba que la iba a sorprender, como efectivamente la sorprendió esta persecución. Muchos lograron librarse de la persecución huyendo a distintas partes. Por ejemplo, los obispos Cipriano y Dionisio de Cartago, Gregorio el Traumaturgo, los cuales desde la clandestinidad dirigían las iglesias y sostenían a los cristianos llenos de temor. Pablo, el ermitaño, huyó al desierto donde vivió hasta una larga edad, hasta una tardía edad, dando origen de esta manera al fenómeno de la vida ermitaña. Estos famosos padres del desierto, que junto a San Antonio Abad, San Pacomio y más tarde otros que se retirarán también, irán estableciendo dentro de la misma vida de la iglesia
esta forma de cristianismo con la fuga mundi, es decir, retirándose no solamente para huir de la persecución, sino para en el desierto, en la soledad, en el silencio, encontrar más profundamente a Dios. Es cierto que grandes cantidades de personas, masas populares, cometieron apostasía, pero también tenemos que decir que una gran multitud, como da testimonio San Cipriano, una gran multitud de mártires y de confesores de toda edad y condición se produjeron durante esta época de persecución que apenas duró un año. Recordemos entre las víctimas al Papa Fabián, al obispo Baliba de Antioquía y a Alejandro, obispo de Jerusalén. Murieron en cárcel. El viejo Orígenes sufrió graves torturas antes de ser dejado en libertad. Estos testimonios nos llegan a través de Eusebio de Cesarea, el historiador, en su obra Historia Eclesiástica. Orígenes, si bien no murió martirizado, sí, algunos miembros de su familia fueron martirizados durante algunas persecuciones anteriores en el norte de África, allí en Alejandría. Orígenes quiso sufrir el martirio, pero Dios no se lo permitió y también las circunstancias no lo hicieron posible. Pero sí, él no tuvo temor en dar testimonio de su fe. Él además era un gran teólogo, era uno que daba testimonio de su fe, no solamente por lo que sentía, por aquel a quien él había adherido su vida, sino también porque era un filósofo teólogo que pensaba que había encontrado también la luz de la razón que, unida a la fe, daban una mayor credibilidad y una mayor fuerza a su vida cristiana. También que entre aquellos quienes cometieron apostasía, una parte de ellos ofreció a los ídolos sacrificios de animales o granos de incienso, como lo vimos en una lección anterior. Y de allí derivan los nombres de sacrificati para los que ofrecieron el sacrificio de animales y turiferati para quienes ofrecieron los granos de incienso. Otros, en cambio, cuando no habían ofrecido efectivamente el sacrificio o no queriendo sacrificar, se procuraron con astucia o con la corrupción el prescrito o certificado o libelo, y de allí deriva el nombre de los liberati. Eran esas tres categorías del apsis que durante este tiempo cometieron la apostasía: sacrificati, turiferati, el incienso, y liberati, quien había comprado el prescrito o el certificado de haber ejercido efectivamente el sacrificio. En Egipto tenemos que decir que fueron descubiertos unos 40 de estos libelos o de estos certificados hechos en el material de papiro. El papiro es una especie vegetal de la cual, sacando finísimas tiras de esta planta, dejándola secar con todo un procedimiento y luego entrecruzándolas entre sí, se puede tener una hoja de papiro en la cual solo por un lado se puede escribir en la superficie con tinta algún texto. Es impresionante que hoy tenemos en papiro al menos uno, por las condiciones evidentemente de calor y de escasísima humedad, han llegado hasta nosotros y se han conservado estos libelos. Es impresionante poder ver, no he tenido la posibilidad de ver uno directamente, pero sí a través de fotografías que se pueden encontrar en distintos libros, también fotografías que hay seguramente en internet. Pueden ustedes buscar y ver algunos de estos ejemplares que son verdaderamente una maravilla, porque es ver un testimonio de esa época, ver lo que allí está escrito, aunque no lo puedan entender, pero sí ahorita vamos a citar más o menos qué dice, pero ver allí los signos gráficos representan, ¿no? La escritura y sobre todo lo que detrás de ese libelo, de ese certificado estuvo, ¿no? El miedo, la persecución, los mártires, el odio contra el cristianismo, es decir, la situación histórica que representa. Les aconsejo que puedan
a través de internet buscar algunos de estos ejemplares y ver ustedes con sus propios ojos esta realidad que confirma una época de la historia del imperio y también de la historia de la vida de la iglesia. ¿Qué más o menos decían, estos libelos, estos certificados? Tenemos aquí un texto en el cual vamos a comentar lo que ellos contenían. Decía lo siguiente: a la Comisión Ciudadana propuesta para la vigilancia de las ofertas de los sacrificios, instancia de Aurelio, puntos suspensivos, ahí se colocaba se completaba alguna parte del texto, hijo de, ahí se nuevamente colocaba como quien llena una planilla, de la misma ciudad. Y continuaba con lo siguiente: yo he siempre ofrecido a los dioses sacrificios y libaciones, y también ahora delante a ustedes, según las órdenes, yo he hecho la libación, he incenciado el altar y he comido de la carne con mi hijo. Les ruego, es la petición, de darme la firma de ustedes. Año primero del emperador Decio. Y aquí en este texto de ese libelo tenemos una fecha bien precisa, 14 de junio del año 250. Y vemos cómo estos libelos eran un certificado, como quien tiene un certificado en un registro, como quien tiene un certificado de un trámite, ¿no? Una cosa que parece bastante definida, pero en forma de estereotipo. Tenemos que decir también que los funcionarios que tenían la responsabilidad del control de los textos y de los sacrificios se contentaban por lo general de un gesto simplemente formal, es decir, no estaban ahí investigando o se preocupaban por investigar sobre las convicciones internas de los individuos, sino bastaba que usted exteriormente hiciera el sacrificio y bastaba, ¿no? No tenía que indagar para ver si la disposición interior era o estaba adecuada con la disposición, con aquello que la disposición exterior o el gesto exterior manifestaba. Como se ha dicho anteriormente, la apostasía fue vasta y clamorosa, en cierta medida previsible, pero ninguno se habría imaginado que los caídos fueran tantos en tal cantidad y que cayeran tan rápidamente. Obviamente para los cristianos se ponía un caso grave de conciencia. ¿Era lícito obedecer o no la disposición del emperador? ¿O era necesario en cambio negarse a no traicionar la fe? Una vez que se culminó la persecución, que duró en torno a un año y larguito, se abría oficialmente el problema de los lapsis. ¿Podían esperar estos el perdón una vez que se hubieran arrepentido, o su culpa era irreparable? En el primer caso, ¿cuál sería la penitencia? Si tendría que ponerse esa penitencia por parte de alguna u otra autoridad. Surgirán entonces las controversias penitenciales y tras de ellas el cisma y las herejías. En Roma, en el 251, un sínodo de 60 obispos convocados por el Papa Cornelio declarará heréticos a Novaciano y a sus secuaces, los cuales eran rigoristas que negaban el perdón a los apóstatas que se habían arrepentido. En Cartago, los confesores de la fe, que ya dijimos quiénes eran, fueron aquellos que fueron apresados, pero no fueron martirizados. Sobrevivieron, pero sobrevivieron de una manera bastante fuerte, porque les habían quitado los ojos, les habían cortado la lengua, les habían cortado los brazos, y por eso se transforman en confesores de la fe. No era que se sentaban en un confesionario a confesar, no, sino que no fueron martirizados, pero confesaron su fe y por eso fueron mutilados algunas partes de sus cuerpos. Estos confesores de la fe reconciliaron a los lapsis con su propia autoridad, sin alguna penitencia. Nace entonces el cisma laicista de Novato contra San Cipriano, que reivindica solamente a los obispos la autoridad de reconciliar a quienes se habían arrepentido. Después de la muerte de Decio, que se produce
durante la guerra en contra de los godos, su sucesor, el emperador Galo, entre el 251 y el 253, no persiguió a la iglesia. Pero en un cierto momento, para alejar el flagelo de la peste que devastaba al imperio, ahorita estamos en la peste del coronavirus, pero la peste que devastaba la salud pública y por lo tanto al imperio, ordenó nuevamente que todos los ciudadanos sacrificaran al dios Apolo. Vemos cómo está esta estrecha relación entre el culto a los dioses y el bien o el mal para el imperio, ¿no? En esta segunda persecución, los cristianos no fueron tomados por sorpresa. Es más, algunos de los lapsis de la persecución de Decio repararon su apostasía, esta vez con el martirio, y así sanaron la culpa pasada. En estas circunstancias, el Papa Cornelio y el Papa Lucio morirán en el exilio. Nos detenemos brevemente en esta segunda sección de la lección número 18 y en algunos instantes retomamos ya la tercera y última sección de esta lección de este día. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en breves momentos. Retomamos nuevamente ya esta tercera y última sección de la lección número 18 de este curso de Historia de la Iglesia Antigua. Y una vez que hemos culminado el tiempo de las persecuciones de Decio y aquella particular en las condiciones de la peste que generó el emperador Galo, nos entramos ahora al tiempo de Valeriano, un nombre que quizás nos es un poco más familiar, Valeriano Diocleciano. Y tenemos que decir que con la llegada al trono de Publio Licinio Valeriano entre el 253 y el 260, cesa la hostilidad al menos al inicio, y los cristianos son readmitidos nuevamente en la corte. No pasó mucho tiempo cuando el emperador desencadena la segunda gran ofensiva en contra de la iglesia. Su consejo del ministro de las finanzas, de nombre Macriano, decidió utilizar una política para llenar nuevamente las arcas del tesoro del imperio, es decir, había una gran crisis económica. Y en efecto, un historiador tiene la siguiente definición para establecer esta teoría. Su nombre es Gregorier. Él dice que Macriano fue el primer hombre de Estado en utilizar el anticristianismo para recaudar dinero y poder encontrar así los recursos para llenar las arcas del tesoro del imperio. Macriano era también, tenemos que tomar esto en cuenta, además de ser el consejero en el Ministerio de las Finanzas del emperador Valeriano, Macriano era también un hombre importante de una secta pagana. Y precisamente esta secta pagana era la archisinagoga de los magos de Egipto. Y su misticismo se encontraba animado por un profundo odio en contra del cristianismo. Esto lo da como testimonio Eusebio en su obra Historia Eclesiástica. Ciertamente, el Estado estaba atravesando una gran crisis económico-financiera y para resanarla ordenó la confiscación de los bienes de la iglesia. No pocos ni de escaso valor. Ya la iglesia había en un cierto momento tenido una personalidad jurídica que le daba el derecho de propiedad y también
el cristianismo ya estaba en todos los estratos de la ciudad, del estado, y por eso tenía ya grandes bienes, porque la gente había hecho lo posible para que la iglesia tuviera propiedades, para que la iglesia tuviera terrenos, para que la iglesia tuviera cementerios, para que la iglesia tuviera edificios donde reunirse y celebrar su culto, celebrar los sacramentos. Entonces, esta confiscación de bienes la aprovechó Macriano para nutrir la deficiencia económica del imperio, ya que la iglesia en todo el imperio tenía gran cantidad de bienes y con gran valor, ¿no? Todavía no existen los grandes edificios monumentales como las basílicas, surgirán con Constantino, pero sí propiedades buenas con gran valor que podían utilizarse. Inclusive algunos cristianos tenían algunos lugares que en latín se dice tabernae argentiarie. ¿Qué son estas tabernae argentiarie? Son lugares donde podían asistir los ciudadanos a pedir préstamos de dinero. Una característica de esta persecución fue el tentativo de apropiarse de la riqueza de los cristianos. Con un primer edicto del año 257, Valeriano inició la persecución en contra de los jefes de la iglesia, es decir, en contra de los obispos, los sacerdotes y los diáconos, y los obligaba a que sacrificaran a los dioses, bajo la pena de exilio, y sobre todo prohibiendo bajo la pena de muerte las reuniones litúrgicas en los lugares de culto. El exilio para los obispos, sacerdotes, presbíteros y diáconos, y la pena de muerte para quien se reuniera en los lugares de culto a celebrar las acciones litúrgicas. Con un segundo edicto del año 258 se transformaron en más ásperas sus amenazas. Los miembros de la jerarquía que persistían en confesar su fe tenían que ser inmediatamente ajusticiados, y los laicos más inminentes, como senadores, nobles y caballeros, tendrían que ser degradados de sus cargos, confiscados sus bienes, y si no hacían apostasía de su fe, sufrirían la decapitación. Las matronas tenían que ser enviadas al exilio, y los funcionarios de corte condenados a trabajos forzosos como esclavos. Todos estos datos nos los da el obispo Cipriano en una carta que él escribió. Los mártires más famosos de este periodo fueron: en Roma, el Papa Sixto II, que sufrió el martirio el 6 de agosto del año 258, con otros 4 diáconos sorprendidos en la celebración litúrgica en las catacumbas de San Calixto. 4 días después, un diácono famosísimo, el diácono Lorenzo, sufrirá el martirio quemado vivo en una parrilla. Este diácono efectivamente lo celebramos el 10 de agosto, 4 días después del martirio del Papa Sixto II, el 6 de agosto. 6 de agosto, 10 de agosto, San Lorenzo. También en Útica, en África, un número relevante, grande de cristianos anónimos sufrieron el martirio con el obispo Quadrato. Cipriano, obispo de Cartago, fue decapitado el 14 de septiembre del año 258. Y en España, el obispo de Tarragona fue quemado en el anfiteatro junto a 2 diáconos que le acompañaban. Esta persecución, con aquella de Decio, fue una de las más crueles y cruentas, y también se culminó en el año 259, cuando Valeriano cae en manos de los persianos y murió miserablemente. En Oriente continuó por algún tiempo la obra de persecución por parte del usurpador Macriano, el famoso ministro de Finanzas. El hijo y sucesor de Valeriano, Publio Licinio Galieno, entre el 260 y 268, preocupado de la suerte militar del imperio, dejó en paz a los cristianos. Con un edicto del 260 concedió libertad de culto
y con otro reescrito hizo restituir los cementerios y los lugares de culto que habían sido confiscados. Además, recordemos que ya de Galieno habíamos dicho que tuvo una importante, determinación dentro de la paz. De hecho, hablábamos de 170, 180 años, entre el 180 y este año 260, ¿no? Como ese periodo fuerte de las persecuciones antes de la llegada de otro gran perseguidor que será Diocleciano. Y después de Diocleciano sí ya encontraremos el aporte de Constantino en el reconocimiento del cristianismo como una religión lícita dentro de todo el imperio. Con estos decretos imperiales a favor del cristianismo son muy importantes, ya que representan el primer reconocimiento de hecho de la nueva religión, y es un implícito reconocimiento de las propiedades eclesiásticas, es decir, al devolverlas porque habían sido confiscadas, sea justa o injustamente. No están ahí a decir si fueron injusto o no injusto, sino que la iglesia ya es persona jurídica con derecho a propiedad y se le restituye aquello que por derecho le pertenece. El edicto de tolerancia de Galieno constituye la más autónoma y sin precedente del documento constantiniano que se dará en el 313 y que tendrá otros desarrollos. Muy bien, nos detenemos en esta parte ya para después asumir la persecución en la próxima clase, en la próxima lección, la persecución en tiempo de Diocleciano y encaminarnos ya hacia la paz constantiniana del 313. Muchas gracias a todas las personas que han seguido esta lección número 18 del curso de Historia de la Iglesia a través de www.diocesisdesancristóbal.online, también a través de nuestro canal de YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE, a todos quienes nos han escuchado a través de la emisora católica del Táchira, Radio Natividad, con la emisión de las 10 de la mañana y la segunda edición a las 9 de la noche, y a través de DC Radio, la radio del diario católico.press. Todos aquellos que nos quieren hacer llegar sus correos, el correo que se ha dispuesto, historia de la iglesia, curso 1, @gmail.com. Y agradecer a todas las personas que han perseverado en este curso de Historia de la Iglesia. Ya estamos prácticamente concluyendo esta etapa de las persecuciones. Nos faltaría todavía en alguna sección o en alguna lección que vendrá ya próximamente estudiar el fenómeno del martirio, ya no desde el punto de vista de la persecución, sino como un fenómeno que se suscita dentro de la vida de la santidad de la Iglesia. Serán unas lecciones muy interesantes a los cuales ya pues les invito que puedan seguirla cuando entremos a estudiar quién es el mártir, qué representa el mártir, por qué el mártir es considerado la figura del santo que se adecua o se identifica plenamente con Cristo durante estos 3 primeros siglos. Y todos los santos de estos 3 primeros siglos serán exclusivamente los mártires que dieron su testimonio derramando la sangre por su fe en Cristo Jesús. A todos muchas gracias y nos escuchamos en el día de mañana con la siguiente lección de este curso de Historia de la Iglesia Antigua. Dios les pague, feliz día y Dios les bendiga. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesisdesancristóbal.online para acceder a todos los recursos.